Hará la obra para alcanzar ese padre, esa madre, para alcanzar esos hermanos, esa familia que tiene. Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Él ama y las quiere bendecir, las quiere salvar, las quiere alcanzar. Qué bendición. Y mire, la palabra de Dios nos dice aquí que le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú en tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿dónde, hermano? En su casa. ¿Y cuál era la casa? Era la familia, hermano. Todos los que estaban en casa ahí hablaron la palabra, amén, hermano. Y cuando llega la palabra, llega la luz. Y cuando llega la luz, llega la esperanza, llega la salvación, hermano. Y hay una obra de Dios ahí, hermano. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Que todo cambia, hermano. Aquel hombre que estaba sin Cristo, aquel hombre que vivía en tinieblas, aquel hombre que no conocía la gracia del Señor, ahora Dios estaba haciendo algo maravilloso, hermano. Dice la palabra de Dios, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Primero le hablaron a él. Y cuando él se entregó, cuando él aceptó, cuando él recibió, por eso es importante que usted se convierta al Señor. Por eso es importante que usted se entregue al Señor. Porque si usted se entrega, los otros se van a entregar. Los otros van a venir a los pies del Señor. Los otros van a creer. Los otros van a hacer la obra, hermano. Por eso es importante. Dice la palabra de Dios que le hablaron la palabra de Dios del Señor a él y todos los que estaban en casa. Amén. Hermoso, hermano. Amén. Que aquella gente que no tenía esperanza, aquella gente que si fuera muerto, si fuera muerto en aquel día que se quería quitar la vida, fuera llegado al lugar de tormento, al lugar de sufrimiento, fuera llegado al infierno, a la condenación eterna, hermano. Pero como Dios no quiere que ninguno perezca, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Dice la palabra de Dios, ahí donde dice que les habló, dice versículo 33, y él, tomándoles en la misma hora de la noche, le lavó las heridas. Amén, hermano. Se acordó de que los pobres Pablo, andaban golpeados, andaban, hermano, maltratados, hermano. Tenían ahí sangre en la espalda, tenían heridas, hermano. ¿Sabe? A veces al hablar de Cristo, al hablar del Señor, al llevar el mensaje de salvación, no va a ser fácil, hermano. Hay veces que te van a cerrar la puerta. Hay veces que te van a escupir. Hay veces que te van a aventar. Y hay veces que la gente no va a querer nada. Pero gloria a Dios por aquellos que un día les conté que hace unos 3 años que tuvimos la conferencia misionera, llegó un muchacho aquí a la iglesia y él dice que él era de los que escupían a los predicadores cuando le tocaban la puerta y los aventaban. Y dice que vino un predicador y que lo agarró y lo aventó y lo tumbó y le rompió el folleto en su cara. Pero que ese predicador no hizo nada. Pero que algo tocó su vida, algo tocó su corazón. Y él dijo, yo tengo que ir a pedirle disculpas a ese predicador o a ese hermano que me fue y me hizo, que yo le hice. Dice que fue, y ese día que fue, Dios lo salvó. Ahora es un hombre que se la pasa ganando almas. Se la pasa ganando almas. Todo lo que hace es ganar almas. ¿Sabe lo que me dijo que hacía él? Dice, yo voy y les pido que si me dan permiso de poner ahí un lugar donde deja dogs y oro. Y la gente viene a agarrar al dog y oro por ellos, los invito a la iglesia y los oro por ellos, los que se salven.
Y así es lo que me hago. Pero es miembro de una iglesia. No crean usted que no es miembro de la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Pero dice la palabra de Dios que tomándole las heridas, le lavó las heridas en aquella noche. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Y entonces, enseguida se bautizaron él y todos los suyos. Le hablaron del bautismo, le hablaron y verdaderamente habían creído. La siguiente paso de confirmación es el bautismo, para que muestren, para que enseñen, hermano. Mucha gente dice, te quiero, pero nunca se quieren casar con la persona. Pues, dicen que quieren a Cristo, pero no se quieren comprometer, no quieren dar testimonio, no quieren enseñar, que andan en una vida nueva, que han dejado el pecado y que ahora hay una vida nueva en Cristo, hermano. Pero cuando tú te has decidido, y aquí hay gente que no se ha bautizado, que le impide. Si ha creído y sabe que usted quiere vivir una vida, ahora el siguiente paso es la obediencia. Dice la palabra de Dios que todos, ¿verdad? Y enseguida se bautizaron él con todos los suyos. Y luego, ¿qué más? Y llevándoles a su casa, les puso a la mesa y se regocijaron con todo su casa de haber creído. ¿A quién? A Dios. No, ¿qué viene cuando venimos a Cristo? ¿Qué viene cuando Dios transforma nuestra casa, transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas, transforma papá, transforma mamá? Todo cambia, hermano. Es porque Dios ama a las familias. Dios quiere transformar nuestras casas, nuestras familias. Dios quiere hacer la obra, hermano. Y mire, la Biblia nos habla ya en el libro de Lucas, capítulo 19, de un hombre que se llamaba Zaqueo. ¿Usted se acuerda de Zaqueo? ¿Cuántos nos acordamos de Zaqueo, hermanos? Un hombre que a nuestros ojos y a la sociedad parecía que tenía todo. Había estudiado, tenía dinero, era rico, tenía negocios, tenía hombres bajo su mando. Pero ese hombre, ni las riquezas, ni los negocios que tenían, lo podían hacer feliz. Estaba sin Cristo, estaba sin esperanza, estaba sin Dios. Y también por eso, por esa familia, también por esos hombres, por esas mujeres, por esos hijos, el Señor les amaba. Y serán benditas a ti todas las familias de la tierra. Y ahí estaba una familia necesitada. ¿Cuántas familias hay necesitadas? ¿Hay familias necesitadas? Sí. Sin Cristo, sí. Y con Cristo también. Pero Jesús puede orar y bendecirnos. Para formar nuestros corazones. Y mire, dice la Biblia que había entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante se subió a un árbol sicómoro para ver, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar y mirándole hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Qué bendición, ¿verdad, hermano? El Señor pudiera haberle salvado ahí. El Señor pudiera haber hecho el milagro, transformado su vida, transformado su corazón. Pero el Señor dijo: quiero ir a tu hogar, quiero ir a tu casa.
Cuando el Señor viene a nuestras casas, a nuestros hogares, Él viene para transformar a cada uno de ellos. Y dice la palabra de Dios, entonces Él descendió a prisa y le recibió con gozo. Gozoso. ¿Cómo nosotros, hermano, si nosotros queremos que Dios haga algo, si nosotros queremos que Jesús haga algo en nuestra casa, primero comienza con nosotros? Con nosotros. ¿Cómo la recibimos? ¿Hay gozo? Para que el Señor pueda obrar. Es más, no vamos tan lejos. El Señor quiere que obre en tu vida y en tu corazón. Tienes alguna carga, alguna necesidad en tu vida. Yo quiero más, pues recíbelo con gozo el mensaje. Y ven aquí al altar y dile, Señor, obra en mi vida, en mi corazón. Saldrás diferente. Saldremos diferente, ¿verdad? Y mire, dice que fue prisa y le recibió con gozo. Y al ver, todos murmuraban diciendo que había entrado a poseer con un hombre pecador. ¿Cómo se nos conocía a nosotros antes de conocer a Cristo? Unos bárbaros, unos tremendos. Pero gloria a Dios que el Señor vino y llegó a nuestras vidas, transformó nuestras vidas. Transformó nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser. Y cada día sigue cambiando nuestra vida para la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Zaqueo lo recibió con gozo, la gente murmuró, ¿verdad? Y dice el versículo 8, entonces Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor Jesucristo, amén, hermano. Fíjate que el Señor le estaba predicando, le estaba hablando, y él reconoció su pecado, reconoció su maldad, reconoció las cosas malas y se puso de pie. ¿Sabes? La gente piensa que nada más es con oír la palabra de Dios. La gente piensa, pastores, que cuando yo voy y salgo, sí, pero si tú no haces nada, si no hacemos nada, nada va a pasar con nuestras vidas, nada puede pasar. Todo comienza cuando nosotros nos ponemos de pie y nos ponemos en cuenta delante de nuestro Señor Jesucristo y le decimos, Señor, esto y esto y esto y esto. Y Él obra. Dice la palabra de Dios, entonces Zaqueo se puso de pie y le dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en alguno he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicándolos. Reconoció el daño, la maldad que él había estado haciendo por muchos años. Porque quería la bendición en su casa. Quería la bendición en su hogar. Y mire lo que dijo nuestro Salvador. Versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, a este hogar, por cuanto él también es hijo de ¿quién? De Abraham. Génesis 12, ¿se acuerdan? Génesis 12, la bendición para las familias. Ahí las vemos. El Señor Jesucristo se acordó como Dios le había dicho, te serás bendito a todas las familias de la tierra. Y le dijo, en Abraham Dios bendijo la familia de la tierra. Yo te digo, ahora tú eres hijo de Abraham y recibes la salvación porque has creído también. Cuando nosotros creemos, la bendición de Dios llega a nuestras vidas. Le dice ahí, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, a este hogar. Oiga, qué bendición. Qué bendición. Amén. Porque le dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque Abraham creyó y obedeció.
Y así nosotros, hermano. Amén. Amén, amén. Las familias de la tierra. ¿Cuántos de nosotros podemos acordarnos de otra familia? ¿Quién nos dice que tenían padres? No conocemos los nombres de los padres, pero conocemos que había 3 familias. En Juan capítulo 11 y en Juan capítulo 12 nos habla de Lázaro y Marta y María. ¿Se acuerda? ¿Verdad? La cual se dice que Jesús les amaba. Y dice la palabra de Dios que el Señor llegó a la vida de Lázaro cuando Lázaro se había muerto, ¿se acuerda? Y Lázaro estaba muerto, pero el Señor llegó y lo transformó y lo salvó, hermano. Amén. Pero lo ha hecho con un plan. ¿Cuál era el plan? Para que conocieran su gloria, para que se dieran cuenta del poder de Dios. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros, hermano. Pero en el capítulo 12, dice 7 días después de la Pascua, vino Jesús de Betania, donde estaba Lázaro, el que había sido muerto, a quien había resucitado de los muertos. ¿Y qué hicieron? Versículo 2, hicieron ahí una cena. Marta le servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. ¿Se imagina, hermano? Ahí el Señor en su casa, con su familia, ahí el Señor, usted lo invitó porque el Señor ha hecho obras maravillosas en su hogar. Estaban ahí, una comida. A nosotros no nos gusta la comida, ¿verdad que no? ¿A quién no le gusta la comida? Levanta la mano para no invitarlo. ¿A todos les gusta la comida? ¿Sí, hermanitos? Sí. Al hermano bonito le gusta la comida temprano, porque ya después de las 2 ya no quiere comer nada. Pero la hermana María sí se come a las 10, las 11, las 12, hermano. Ese es lo bueno, como yo. Pero dice la palabra de Dios que hicieron ahí una cena y Marta le servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, limpiaba los pies de Jesús y los enjuagaba con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Amén. ¿Cómo qué perfume ahora huele en nuestra casa? ¿Qué perfume huele en nuestra casa? Espero que huele del perfume de Dios. Yo espero que huela del perfume del Señor, hermano. Porque Él ha cambiado la vida del carcelero, la familia del carcelero, la casa del carcelero. Él ha cambiado la casa de la familia de Zaqueo. Y Él también ha cambiado la casa de nosotros. Y ahora hay un perfume de olor grato delante de Dios, hermano. Porque estamos a los pies de Jesús. Estamos reconociendo y dando gloria y honra. Y Él nos quiere bendecir nuestros hogares. Amén, hermanos. Él quiere bendecir nuestros hogares. Hermanos, vamos a orar. Y vamos a orar y decirle, Señor, gracias, Señor, porque amas nuestras familias, amas nuestros hogares, amas nuestros hijos. Y amén, hermano. Y usted diga gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvar a todos aquellos, a todas aquellas, para que sean salvos y reciban la bendición de la salvación. Mientras oramos, hermanos, todo ojo cerrado, todos orando, ahí. Ore al Señor, venga aquí. Usted tiene su casa, tiene problemas, dificultades, no hay problema. Tráigaselos al Señor. Diga al Señor que obre ahí en su situación, en su hogar, en su familia. Cualquier cosa que usted esté pasando, confíe en Él y Él hará. Confíe en Él y Él obrará ahí de una manera especial.